Evelyn Res, cardióloga, médica cardióloga, egresada de la Universidad Nacional de Rosario, es vegana, es docente universitaria de la carrera de Medicina, especializada en cardiología clínica en el Sanatorio Británico de Rosario, posgrado universitario en nutrición basada en plantas de la Universidad Nacional de La Plata, ¿sí? Miembro del SAMEB, docente en cátedra de medicina de estilo de vida de la UAI, staff de cardiología clínica y es jefa de staff de unidad de cuidados coronarios del Sanatorio Delta de Rosario, cursando actualmente el certificado internacional en salud y medicina de estilo de vida en Andrews University. Hoy vamos a hablar, o la vamos a escuchar, dónde estamos hoy y hacia dónde debemos ir en el abordaje de la enfermedad cardiovascular. Bienvenida, un gran aplauso. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo la están pasando? Medio que recién llegamos todos, ¿no? Bien, ahí me dijeron la Vegan Fest se llena de gente, así que me vine discreta por si me perdía. Bueno, vamos a arrancar porque tenemos poquito tiempo. Voy a tratar de darle la mayor cantidad de información en estos 30 minutos que tenemos acá. Obviamente vamos a hablar de la enfermedad cardiovascular. Si hablamos de la enfermedad cardiovascular, tenemos que mencionar a la enfermedad aterosclerótica, ya que son sinónimos o hablamos de lo mismo. ¿Y qué es la enfermedad aterosclerótica? Y les traigo acá estas dos arterias para que vean de qué se trata. Estoy medio lejos, pero la arteria que está a su izquierda es una arteria sana, ¿sí? Que tiene sus paredes indemnes, que no está inflamada, que no está vasocontraída. Una arteria sana. A su derecha tenemos una arteria que claramente está enferma, que tiene esa placa de colesterol formada ahí. Y todo comienza con una laminita de células muy finita que está en contacto con la sangre en la zona más interna de la arteria que se llama endotelio vascular, ¿sí? Cuando este endotelio se empieza a inflamar y empieza a disfuncionar, o sea, a funcionar mal, empieza a inflamarse, a dejar pasar moléculas de colesterol pequeño, células inflamatorias, se deposita calcio y se va formando eso que se ve ahí, que es la placa de ateroma. Y me imagino que muchos se preguntarán, ok, pero ¿cómo comienza en una primera instancia esta lesión en el endotelio, este primer paso donde la arteria se inflama y empieza a enfermar? Y como ven ahí, hoy sabemos que el 90% tiene que ver con nuestros hábitos, principalmente tres: nuestra alimentación, el sedentarismo y el tabaquismo. Y a partir de estos, obviamente que devienen otros factores de riesgo, como el colesterol alto, la obesidad no marcada por un número en la balanza, sino por la composición corporal que tenemos, hipertensión, hiperglicemia o diabetes. Por lo tanto, ¿qué lugar queda para nuestra genética? En todo esto, cuando me dicen mi papá, mi hermano, mi tío tuvo un infarto, hizo una muerte súbita, ¿qué lugar queda para la genética, el riesgo de heredabilidad que tenemos con esto? Muy poquito. Solamente un 10% menos, porque como dije recién, está completamente ligado a las decisiones que tomamos todos los días, ¿sí? Por lo tanto, primer concepto que quiero que se lleven es que es una enfermedad adquirida, ¿sí? Bien, y como ven acá, entonces cuando esta placa empieza a crecer o bien se rompe y se forma un coagulito dentro de la arteria, es que devienen los famosos síndromes coronarios, que son el infarto, la angina de pecho, y de paso sepan que la primer causa de insuficiencia cardíaca también es la enfermedad cardiovascular, la enfermedad coronaria, ¿sí? Les voy a dar un poquito más de datos sobre esta enfermedad. Fíjense este estudio hermoso de un médico anatomopatólogo que se llama Robert Williams, que durante más de 50 años estudió las arterias del corazón, las arterias coronarias. Hizo más de 2.000 autopsias a personas fallecidas por infarto, agarraba las arterias y le hacía cortecitos cada 5 milímetros. ¿Y qué fue lo que pudo ver este médico? Esa imagen es de la publicación original, ¿no? Fíjense, lo que pudo ver es que ningún segmento de ninguna arteria coronaria estaba libre de depósitos de colesterol, ¿sí? En más o en menor medida, todas tenían depósito de colesterol en sus paredes. Por lo tanto, lo primero que quiero que sepan es que estamos hablando de una enfermedad que es sistémica y que afecta todo nuestro árbol arterial. Si tenemos comprometidas las carótidas, probablemente también las arterias coronarias, podemos tener comprometidas las arterias de las piernas, de los riñones, del cerebro. Entonces, estamos hablando de una enfermedad sistémica. No existen las placas aisladas en las arterias, ¿sí? Otra cosa, otro concepto que quiero que se lleven de esta patología
es que comienza en los primeros años de vida. ¿Sí? Hay publicaciones como esta que nos hablan de autopsias a fallecidos de la guerra de Vietnam, a excombatientes de la guerra de Vietnam, que eran chicos de 16, 18, 20 años, donde en la autopsia se veía que ya tenían enfermedad en las arterias del cuerpo. Pues en las coronarias, en la aorta, que es la arteria más grande del cuerpo, en las carótidas. Entonces, segundo concepto que quiero que se lleven es que comienza en la infancia. Hay casos reportados de niños de 3 o 4 años que tienen enfermedad aterosclerótica. Empieza con la estría grasa, entonces, desde que venimos al mundo es importantísimo los hábitos que tenemos, ¿sí? Y cómo alimentamos también a los niños y niñas. ¿Es una enfermedad nueva? No, para nada. Miren este hermoso estudio publicado donde se estudiaron a momias del antiguo Egipto, del periodo greco-romano, se los metió en un tomógrafo a las momias y se vio que tenían depósito de calcio en sus arterias. A más calcio, más colesterol en las arterias. Por lo tanto, estamos hablando de una enfermedad que es de antaño, ¿no? Prehistórica, no es para nada nueva. Entonces me imagino que ustedes se deben estar preguntando, o yo me preguntaría si estuviese escuchando la charla, ok, estamos hablando de una enfermedad que se puede evitar porque el 90% depende de lo que hacemos todos los días. Estamos hablando de una enfermedad que conocemos de antes de Cristo, o quizá no la conocemos, pero que se presentó y ya la conocemos hace bastante. Y con las nuevas medicinas, ¿no? Los nuevos avances médicos, nuevas técnicas terapéuticas, diagnósticas, me imagino que se habrá erradicado esta enfermedad, ¿no? O por lo menos yo pensaría eso. Pues no, mi ciela. Estamos hablando de la primer causa de muerte en nuestro país y a nivel mundial desde hace muchísimo tiempo. Así que evidentemente algo mal estamos haciendo. ¿Dónde estamos hoy? Miren ese corazón de iceberg hermoso. Las personas están ahí arriba y el sistema de salud está acá, ¿no? Que más que el sistema de salud es un sistema de enfermedad porque ingresa la persona que ya está enferma, ¿no? Las personas que ingresan al sistema de salud son las que ya tienen una placa avanzada, que tienen síntomas o que tuvieron un primer evento como un infarto o debutan con la muerte directamente, lamentablemente la famosa muerte súbita, que en su gran mayoría también es por enfermedad cardiovascular, y recién ahí la persona ingresa al sistema de salud. Hoy no hay consultas, hoy nadie va al médico, o muy pocas personas, a decir, quiero que me enseñes a prevenir esto. No, las personas entran al sistema de salud cuando tienen síntomas o cuando se diagnostica la enfermedad. ¿Pero por qué? Porque no hay médicos capacitados para abarcar todo esto que está acá abajo. Lamentablemente, muy pocos somos los médicos que atendemos esto que son los hábitos y que son los que generan la enfermedad cardiovascular. Tengo la suerte, al igual que algunas personitas que andan por acá, de tener formación en medicina de estilo de vida, que es la única especialidad médica que se encarga de evitar que lleguemos ahí arriba, ¿sí? Que se ocupa de nuestros hábitos, de las pandemias del siglo XXI, de las que no se habla demasiado. Y dentro de los hábitos quiero que hablemos un poquito de la alimentación. Bien, este es un estudio a nivel global, ¿sí? Un estudio enorme que habla únicamente de los factores de riesgo dietéticos. Solamente factores de riesgo dietéticos, 195 países participaron, se hizo desde el año 1990 al 2017. Solamente en el año 2017, 11 millones de personas murieron y se generaron 255 millones de años de vida ajustados con discapacidad por factores de riesgo dietéticos únicamente. Entre ellos, el bajo consumo de granos enteros, el alto consumo de sodio y el bajo consumo de frutas. Si vemos en nuestro país, Argentina 2019, vemos que los factores de riesgo para enfermedad cardiovascular, que es eso que yo señalé ahí, se dividen en 3, pero si ahondamos un poquito en los que son conductuales, siguiente. Podemos ver que los factores de riesgo dietéticos están en el segundo lugar. Miren lo importante que son, ¿no? Siguiente. Y si profundizamos un poco en eso, vemos que los principales factores de riesgo para enfermedad cardiovascular en nuestro país, a cualquier edad, es el alto consumo de carne roja, el alto consumo de carne procesada, el bajo consumo de granos enteros, frutas, verduras y el alto consumo de sodio.
Por lo tanto, si hablamos de enfermedad cardiovascular, debemos hablar de alimentación. No hay otra opción. Tenemos los cardiólogos que saber qué significa llevar adelante una alimentación saludable y prescribirla dentro de la prescripción de otros hábitos. ¿Qué nos dicen estas dos sociedades que son las más importantes de cardiología, de donde nosotros bajamos nuestras guías de práctica médica, que son la Sociedad Europea de Cardiología y la Asociación Americana del Corazón? ¿Qué nos dicen? Bien, la ESC nos dice básicamente que para la prevención de enfermedades crónicas, el cardiólogo debe indicar en consultorio un patrón de alimentación basado en plantas. Siguiente. Básicamente nos dicen que necesitamos basar nuestra alimentación en vegetales. Granos integrales, frutas, verduras, legumbres. O sea, hacer un patrón basado en plantas. Y recalco esto porque en las dos guías de cardiología está y me parece increíble que se nombre. Y nos dice que aunque las recomendaciones sobre nutrientes y alimentos siguen siendo importantes, obviamente, para la enfermedad cardiovascular, existe una preocupación creciente por la sustentabilidad planetaria, lo que respalda un cambio de patrón de alimentación animal a uno vegetal. O sea, las guías son clarísimas. Si hay un cardiólogo en consultorio que diga lo contrario, es porque no se basa, evidentemente, en las guías publicadas del año 2021. Siguiente. Bien, ¿qué nos dice la AJA? Que es la otra entidad que les nombré antes. Básicamente lo mismo. Siguiente. Basar nuestra alimentación en alimentos vegetales, comer gran cantidad de frutas y vegetales, elegir granos enteros por sobre refinados, elegir grasas vegetales por sobre grasas animales, elegir fuentes saludables de proteínas a partir de leguminosas, frutos secos y semillas. O sea, un patrón plant-based. Siguiente. Ahora, me quiero detener en esto porque quiero aclarar ¿qué es esto de que se siga recomendando el consumo de pescado? Y lo quiero aclarar, no por los que estamos acá, pero sí porque seguramente ustedes tengan familiares, amigos, conocidos que tengan esta duda que a mí me llega siempre en el consultorio. ¿Y el omega 3? ¿Y la salud cardiovascular? ¿Qué pasa? O sea, ¿de dónde lo tengo? ¿Qué pasa si yo saco esto de mi alimentación? Ok, quiero que lleven esta información a todas esas personas. Obviamente que todo esto surge del estudio de la dieta mediterránea, que no está de más decir que es bastante eurocentrista, ¿no? Es como, ok, de ahí básicamente surge esta recomendación. Lo que tenemos que diferenciar primero es los efectos en salud del consumo de omega 3 versus los efectos intrínsecos de comer a ese animal. ¿Me explico lo que quiero decir? Porque no estamos hablando de lo mismo. Siguiente. Bien. ¿Cuáles son los efectos de los omega 3 para nuestra salud? El consumo de omega 3, que es un ácido graso esencial, disminución de los triglicéridos, que es un tipo de colesterol en sangre, reducción de la presión arterial, efecto antiplaquetario, función endotelial mejorada, lo que les nombraba antes de la arteria, efectos antiinflamatorios entre signo de pregunta porque depende del contexto, y tasas más lentas de acortamiento telomérico. Bueno, en fin, nos da beneficios en salud, ¿sí? Ahora, ¿el beneficio de dónde viene? Porque realmente hubo personas que se hicieron esta pregunta. Siguiente, vamos a poner los dos. Eso es. Hay una revisión última de Cochrane del año 2020 que habla un poco de todo esto y nos dice que no hay ninguna evidencia para recomendar consumo de pescado. Que el pescado tiene un efecto neutro, que el beneficio de la dieta mediterránea está en el alto consumo de frutas y verduras. O sea, lo que vemos siempre, ¿no? Y cuando vemos entonces el efecto específicamente del consumo de pescado, como dije recién, hubo personas que se hicieron esta pregunta, vemos ese estudio de arriba que está ahí, que nos dice que tiene un efecto neutro. Entonces, ¿dónde está la lógica de recomendar actualmente consumo de pescado? Bien, teniendo en cuenta que obviamente el omega 3, que es el esencial, no el EPA y el DHA, el esencial es el ALA. Nosotros, si cubrimos ALA, generamos EPA y DHA en nuestro cuerpo. Tiene su origen vegetal, a través de semillitas, ¿no? De chía y de lino molidas, o bien de necesitar EPA y DHA, tenemos suplementos de microalgas. En esta ecuación el pescado queda fuera. Siguiente. Y además, bueno, salió la crucecita. Bien, además teniendo en cuenta que el pescado es una gran fuente de metales pesados, de disruptores hormonales y de microplásticos. Y teniendo en cuenta que los ambientes marinos y oceánicos están completamente devastados a manos del ser humano y de la crisis climática,
¿Qué lugar tiene en una guía la indicación de consumo de pescado? No debería. Siguiente. Más aún teniendo en cuenta que la Organización Mundial de la Salud nos habla que el mercurio puede tener efectos tóxicos en el sistema nervioso, digestivo, inmunológico, en la vía respiratoria, los riñones, la piel, los ojos. La OMS considera el mercurio uno de los 10 principales productos químicos de mayor preocupación para la salud pública. Y tenemos demasiados estudios que nos hablan del principal exponente de mercurio para nosotros es el consumo de pescado, ¿sí? Y un montón de estudios que describen el impacto negativo que tiene en la salud, tanto de niños como de adultos, ¿sí? Entonces, realmente quiero que lleven esta información a sus conocidos, que seguramente tengan esta duda y les aclaren que el pescado en sí no tiene ningún criterio para consumirse, ¿sí? Que el omega 3, que sí es beneficioso para nuestra salud y salud cardiovascular, lo conseguimos de las plantas. Bien. Bien, además, ¿quién habla de esto? ¿Quién habla de la molécula de timaos? ¿Qué es esta molécula? Cuando uno consume carne, huevos, lácteos, pescado, está consumiendo diferentes sustancias como la colina y la L-carnitina. Eso cuando uno lo consume, llega al intestino y llega a nuestra bacteria intestinal, o sea, nuestra microbiota intestinal. Esas bacterias lo agarran y generan una molécula que se llama trimetilamina. Esa molécula va al hígado, se oxida, forma el óxido de trimetilamina y después pasa a la circulación sanguínea sistémica. Esa molécula es completamente inflamatoria. Nos aumenta muchísimo la velocidad de aterosclerosis, la plaquita que les mostré antes que nos tapa las arterias y nos genera infartos y mortalidad prematura. Bien, nos aumenta la velocidad de la formación de la placa, nos aumenta el riesgo de infartos, de ACV y además de mortalidad, porque hay estudios donde se ve que hay una línea casi directa, o sea, una relación lineal entre la concentración en sangre de óxido de trimetilamina y la mortalidad prematura que tenemos. Además, tenemos estudios como este, donde se ha comparado la misma cantidad de consumo de L-carnitina, obviamente en la población vegana a través de comprimidos, ¿no? Pero digo, se ha comparado población omnívora y población vegana a misma concentración de L-carnitida consumida. Fíjense la población vegana, la cantidad poquita que produce, que sería este gráfico de acá, y la población omnívora, la cantidad alta que produce. Y eso tiene que ver con las bacterias intestinales que tenemos nosotros, a diferencia de la población omnívora por el tipo de alimentación que llevan, ¿no? Entonces, fíjense lo importante también que es la salud intestinal. Siguiente. Bien, además de todo esto, a partir de estos productos podemos tener grasa saturada, transgénica, exceso de sodio, hierro hemínico prooxidativo. El hierro de la carne, por ejemplo, en el estudio de los adventistas aumentó un 60% del riesgo de diabetes tipo 2 porque produce una lesión oxidativa directa en las células beta pancreáticas, que son las que producen la insulina. Bien, además tiene contaminantes químicos. Todas las personas dicen verduras, agroquímicos, se olvidan que los animales son alimentados con lo mismo. Entonces, los productos animales son altísimos en agrotóxicos también, endotoxinas y el NEU5GC, que es un tipo de azúcar que viene en la sangre para la cual no tenemos receptores y nos genera autoinmunidad, ¿no? Cosa que sí tienen otros animales que son carnívoros. Bien, todo esto nos aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular, cerebrovascular, diabetes, síndrome metabólico y cáncer, principalmente colorectal. Siguiente. Bien, entonces, ¿por qué vamos a indicar o por qué es tan beneficioso para la salud cardiovascular un patrón de alimentación basado en plantas, 100% basado en plantas? Bien, primero hablemos de la fibra. La fibra es un polisacárido de tipo estructural, o sea, forma el esqueleto de la planta y es exclusiva del reino vegetal. Y es el principal sustrato energético de nuestra microbiota. Hoy sabemos el impacto que tiene la microbiota y el tipo de microbiota que tenemos con la salud sistémica y entre ellas la de nuestro corazón. Podemos diferenciar dos tipos de fibra, la insoluble, que va más a hacer el volumen de la materia fecal, aumentar el tránsito intestinal, efectos de saciedad, digamos, cuando comemos. Y después tenemos la fibra insoluble, que me quiero focalizar en esta, que es la que fermenta nuestra microbiota cuando la consumimos, ¿sí? Y cuando ingresa al intestino, lo primero que hace es formar geles viscosos que nos bajan la glicemia postprandial. O sea, nosotros comemos y tenemos menor azúcar en sangre después de comer que una persona que no consumió fibra o que consumió baja cantidad, ¿sí? Pero además de esto, en la fermentación se producen unos ácidos grasos que se llaman ácidos grasos de cadena corta, no importa el tecnicismo, pero básicamente lo que nos van a generar es una acción antitumoral, nos van a proteger contra el cáncer principalmente de intestino.
previenen el sobrecrecimiento de bacterias patógenas que no queremos tener y aumentan la masa de bacterias beneficiosas, o sea, tienen un efecto prebiótico, bajan la producción de colesterol en el hígado a través de una enzima, no importa el nombre, generan saciedad real en el sistema nervioso central, cosa que no pasa con los ultraprocesados u otros alimentos, donde nosotros no paramos hasta tocar fondo del paquetito porque no tenemos una regulación real del apetito y de la ingesta. Sí pasa con los alimentos integrales de origen vegetal y además nos dan energía porque entran al ciclo de Krebs. Siguiente. Además, las plantas tienen fitoquímicos, ¿sí? Que fito viene de planta, obviamente son exclusivas de las plantas, son metabolitos secundarios que se biosintetizan para proteger a las plantas de adversidades del medio, amenazas ambientales, insectos, crisis climática, etc. Pero que cuando nosotros las consumimos nos dan un montón de beneficios en salud. Siguiente. Las plantas en general tienen más de 25.000 fitoquímicos distintos. Bien, les voy a traer este ejemplo porque me cansé de escuchar el comprimido de vitamina C ahora en la era COVID. Dejemos de ser tan farmacocentristas en nuestro pensamiento y comamos frutas. O sea, ¿por qué no podemos comparar tomar una megadosis de vitamina C con una fruta, por ejemplo? Por más de que uno tenga 1000 miligramos y la fruta 60 miligramos, por ejemplo, según USDA. Porque la naranja esa que está ahí tiene un montón de otros antioxidantes que actúan con sinergia, o sea, de forma sinérgica, aumentando 300 veces la capacidad antioxidante de cada uno. Pero además tiene calcio, tiene fibra y tiene un montón de otras cosas. O sea, realmente nunca podemos comparar la toma de un comprimido con comer una fruta. ¿Sí? Mensaje, coman frutas. Bien. Bien, ¿cuáles son los alimentos más altos en antioxidantes? Las frutas, las verduras, las especias y las hierbas. Miren lo importante que son. No voy a explicar lo que es el estrés oxidativo porque no terminamos más, pero créanme que es importantísimo comer alimentos con antioxidantes. Siguiente. Bien, ¿qué otros factores protectores tienen las plantas? Tienen sustancias bioactivas, tienen fitoesteroles, tienen pre y probióticos, tienen componentes antiinflamatorios, es naturalmente baja en sodio, alta en potasio y alta en sustancias vasodilatadoras como los nitratos de las hojas verdes, la rúcula, la remolacha, etcétera, que nos bajan la presión arterial y además es alta en macro y micronutrientes. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda sobre lo que tenemos que comer? Siguiente. No, me dicen, me encantó. Bien. A la fecha es la alimentación que más evidencia científica de cardioprotección tiene. Entonces, simplemente comentarles que hay un montón de estudios que nos hablan del alto consumo de verduras y frutas y la disminución de nuestra mortalidad y la disminución de la carga de enfermedades crónicas que tenemos. No olvidar de las principales cohortes mundiales donde se estudiaron los patrones alimentarios y se compararon, como el EPIC Oxford, el estudio de los adventistas, bueno, hay muchos otros, donde se ve que la población vegana tiene menor prevalencia de factores de riesgo cardiovasculares, menor riesgo de eventos primarios, infarto ACV y menor mortalidad. O sea, lo estamos comparando con los medicamentos que se prescriben. Digo, ¿por qué prescribimos medicamentos y no indicamos esto? Si nos baja la mortalidad y los eventos primarios. Siguiente. Y además no olvidarnos de esto. ¿No? Tenemos en vida, más allá de los estudios que se puedan hacer, está buenísimo observar poblaciones que generación tras generación han llevado patrones de alimentación 100% basados en plantas, ¿sí? Y hoy a la fecha, las zonas azules del planeta son lugares con la mayor longevidad, o sea, personas que viven más de 100 años, y libres de enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces, ¿por qué no copiar un poco lo que hacen ellos para que nos vaya mejor? ¿No? Bien, siguiente. Y además no olvidarnos de esto, si bien la charla es de enfermedad cardiovascular, que es la primera causa de muerte, tenemos que saber que el cáncer es la segunda. Y fíjense lo importante que es nuestra alimentación en la prevención o en la génesis de los cánceres. De un 30 a un 35%, los factores de riesgo para cualquier tipo de cáncer están directamente relacionados con nuestra alimentación. Siguiente. El papel protector de las frutas y verduras contra el cáncer está respaldado científicamente, o sea, hay un porqué de esto. No es una charlatanería, no es que yo tengo ganas de que todos coman así. No, realmente hay demasiada evidencia que nos habla de esto, ¿sí? El ser humano sufre daños en su ADN aproximadamente 800 veces por hora. Si esto no se repara, hay mutación de genes, hay riesgo de cáncer. Acá la alimentación juega un papel fundamental. Siguiente.
Y además, el Fondo Mundial de Investigación contra el Cáncer, que es una entidad súper importante que todos los años da recomendaciones para la prevención del cáncer, una de las primeras cosas que nos dice es que evitemos la carne procesada, la comida rápida, las bebidas azucaradas y que llevemos adelante una alimentación integral basada en plantas. Fíjense lo importante que es lo que comemos. Y además de esto, tenemos que recordar que el origen de los nutrientes es vegetal. No hay ningún nutriente que no se pueda sacar de la tierra, de los vegetales, del sol o de las bacterias de la tierra. Obviamente, como no comemos vegetales con tierra, no tenemos que suplementar nosotros, claramente, ni tampoco nadie acá come animales previamente suplementados, ¿no? Porque así es como le llega a la población omnívora. Entonces, por lo tanto, nos tenemos que suplementar. Pero todos los nutrientes salen del reino vegetal porque es su origen. Por eso tenemos semejante respaldo científico para recomendar como apto nutricionalmente para cualquier etapa del ciclo vital la alimentación basada en plantas. No tenemos que tener dudas ni miedos sobre esto. Bien, para ir terminando entonces, les dejo esta frase del libro de Medicina de Estilo de Vida, tercera edición, que nos dice: más del 80% de la enfermedad cardiovascular podría evitarse adoptando pautas de estilo de vida saludable, y créanme que la alimentación es uno de los pilares más importantes. Siguiente. Muchísimas gracias. Ahí le dejo las redes por cualquier pregunta. Evelyn. Dieta en el griego antiguo viene de la palabra dieti, que significa modo o estilo de vida. Qué casualidad que estás hablando hoy que no es una dieta, sino todo un estilo de vida. Bueno, ¿alguna pregunta para la doctora? A ver, la doctora Esliman, póngala en problemas. Es una pregunta difícil. La licenciada Hernández, a ver si le pregunta algo difícil, la pone en problemas. Bueno, ¿alguien quiere preguntar algo? Sí, la señora. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, no sé si cuando dijo la señora se refería a mí, pero no soy señora. Bueno, no, yo te quería preguntar porque estuve hablando hace poco con una señora que hace un tipo de dieta y yo le dije que yo como muchas frutas y verduras y me dijo de que comer mucha fruta, le había dicho su nutricionista, que le iba a producir diabetes. Sospecho que está equivocada. Totalmente, justamente. Esa era mi duda. Hablé de esto hace poco en las redes. Hoy por hoy la evidencia que tenemos es que a mayor consumo de frutas, mayor protección de enfermedades crónicas y disminución de mortalidad. De hecho, está reflejado en los estudios que nombré. Las guías de cardiología lo recomiendan, así que no tenemos que tener miedo con las frutas. Es un alimento noble, súper saludable, sustentable, ético. Coman frutas, muchas. Muchas gracias. Frutas. De nada. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mira, te quería hacer una pregunta porque vos nombraste en el omega 3. Es lo mismo el omega 3 de la chía que el omega 3 del pescado. Yo tenía entendido que el omega 3 del pescado era diferente por el tema del EPA y el DHA, que no lo tenía el de la chía, que por eso algunas doctoras ortomolecular recomendaban el otro. Sí. Lo que dije fue que el esencial es el ALA. La producción de EPA y DHA va a depender directamente de la cantidad consumida de ALA, de omega 3. Ese es el ácido graso esencial para nosotros, no el EPA y el DHA, salvo que tengas una mutación genética rarísima de ver, donde el EPA y el DHA se convierten en esenciales, sino incorporando la cantidad necesaria de omega 3, cubrimos nuestros requerimientos porque en tu cuerpo tenés enzimas que elongan y desaturan ese omega 3 y producen el EPA y el DHA. El pescado obtiene el EPA y el DHA de las algas, de su origen vegetal. El pescado es un intermediario. ¿Por qué lo vamos a consumir? ¿Por qué vamos a buscar en un animal los nutrientes que este obtuvo comiendo plantas? No tiene sentido. La última. Hola, encantada, hermosas tus palabras. Muchas gracias. Referente a las hierbas, ¿a qué te referías? Hierbas. Hierbas. Todo lo que sean especias y hierbas. Bueno, general. por ejemplo, yo consumo muchas hierbas también para levantar las defensas. Y para que sepan todos. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la acotación. Bueno, muchísimas gracias. Un fuerte aplauso para Evelyn. Bárbaro.